José no es ascendiente de Jesús. No. Porque, oye, pero José es José, el gran, José. el que rescató. Precisamente Dios preparó a un José para rescatar. A la raíz de Judá. José. Para que no muriera. Y de ahí vendrá nuestro Señor. Entonces entendemos que aparentemente está lleno, en vez de allanar el camino y de hacerlo facilito y por el camino recto y por la autopista, no, nos vamos por la libre, ¿no? Dios de verdad toma, no es porque se haga más difícil, sino porque nos quiere mostrar que por un lado o por el otro vamos a tener debilidades, incompetencias, discapacidades, pero que cuando Él pone sus ojos en nosotros, Él se hace grande en medio de lo que Él hace. Porque es transformación. Totalmente. Sí, Él obra en nosotros, pero realmente se trata de Él, que luzca Dios y no yo. ¿Cómo la infértil va a lucir? No, se luce Dios. Claro. Sí. La gloria es para Dios, la magnificencia es para Dios, no para el discapacitado, no para el mentiroso, no para el inmoral, es para Dios. ¿Sí? Y que Dios obra poderosamente un cambio. Los tres, Abraham, Isaac y Jacob, pasaron la estafeta a la siguiente generación para que poseyeran la tierra prometida. La promesa de Dios se la dio a Abraham y él la acogió con la fe, la vivió en la fe, caminó en la fe, se la pasó al hijo, el hijo se la pasó al nieto, ¿sí? Para que ésta fuera cumplida. Sin embargo, llegaron los tiempos de Jesús y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. A veces el traspaso de la estafeta queda cojo, queda falto, ¿sí? Y aquí es a donde nos invita el Señor a no solo a transmitir la información, sino la fe, sino la esperanza, ¿no? El mantenerse como viendo al invisible. Eso es lo importante. De hecho, Moisés y José no venían de la línea de José, venían de Leví y José. Podríamos decir que ellos son como guardianes de la simiente. Moisés tampoco tenía que ver con las simientes, más te das cuenta que los hijos de Moisés no vuelven a pintar. Ni Gerson ni Eleazar pintan para nada. No sabe qué pasó con ellos. Pero lo que es interesante es ver que Moisés fue guardando, fue dando línea. Ahora, con respecto a lo que decía Lucien de cómo Dios va acomodando las cosas, vale la pena considerar este hecho de que dentro de la genealogía de Jesús entran 4 mujeres que tú dices, ¿y estas de dónde se las sacaron? Ruth, la moabita, que era extranjera, Rahab, la ramera, que hay cuestiones de que si era ramero, luego sí, luego entra Betsabé, producto de una afeir de Davidcito, y luego tenemos a Tamar, que engaña a su suegro para poder tener. Entonces, noten, Dios va acomodando las cosas siempre como Él quiere que se vean, que sean, no como el hombre las quiere acomodar. Al fin de cuentas, Él el propósito, el plan perfecto de Dios se cumplirá. Ahora, ¿cómo se cumple? Vamos a tomar este punto con relación a este muchacho de 75 años, ese jovencito Abraham de 75 años. En el versículo 1 del capítulo 12 hay una cosa que vale la pena considerar aquí, o voy a entrar en el detalle. Son 5 veces la que Dios dice, te voy a bendecir. Sí. Es impresionante, pocas veces. Y ahí es donde yo le decía yo a mi mujer, ¿qué onda con Dios? ¿Por qué se le ocurre querer bendecir a Abraham? Pues, ¿quién era Abraham? Para empezar, un muchacho, o bueno, ya un hombre maduro, que vivía en un lugar totalmente lleno
como decía Lucien, de adoración pagana, la cuna de los caldeos, los magos, los hechiceros de la llanura de Babilonia, de toda la Mesopotamia, Irak, ¿no? de todo Irak, la parte norte de Irak, el sur de Irán, donde se forma la meseta entre el Tigris y el Éufrates, y ahí en esos lugares están las ciudades que veíamos en el capítulo 11 de Génesis, Erech, Babilonia, Nínive y todas esas ciudades grandes. Y ahí estaba Ur, en el extremo derecho, ya rumbo a otro mar. Ahora, vale la pena considerar que salen de ahí con Taré. Yo creo que aquí es una consideración muy interesante porque ellos empezaban a moverse llevando sus carretas, llevando sus animales. Estamos hablando de la edad de bronce, más o menos 2500, de 2500 a 2000 años antes de Cristo. Digo, sí, esa es más o menos la época de la edad de bronce. De ahí surgen y se van desde Ur, casi con una forma hacia arriba, con dirección a Turquía, así se ve el mapa, con dirección a Turquía, hasta llegar a Arán. Son casi 850 kilómetros, casi 900, de Ur hasta allá. ¿Cuánto tiempo les gusta que se haya llevado Taré para ese viajecito? Llegaron a Arán y se establecieron ahí. Ahí se establecieron. Al llegar ahí se establecieron y entonces bajan ya de Arán, que se va para arriba así como en diagonal, y empiezan a bajar con dirección a Damasco. Otros 600 kilómetros hasta llegar a Siquem. Años, ¿no? Años. Claro. Para mover Sí. caravanas, Caravanas. porque se movían con todas las tribus. Niños, animales, La mujeres tribu, embarazadas, exacto. ancianos. Esta serie de televisión que es muy interesante desde el punto de vista musulmán, que se llama el Tugrul, Ay, que la que va manifestando cómo se van moviendo las caravanas, así que realmente el movimiento es casi anual, ¿verdad? Se acomodan, se establecen un tiempo, producen cosas, luego ya las van a vender y se desplazan, se mueven. Prácticamente así se movían los nómadas en el desierto, pero ahora van siguiendo el río Éufrates, llegan hasta Arán y descienden. Ahora, el punto importante aquí es cuando hablamos de Abraham, ¿sí? ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué escogió a Noé? ¿Por qué escogió a Enoc? ¿Qué características tan especiales? Decíamos hace un momento, ¿verdad? Son gentes de fe. Una fe en especial, una fe particular. Y lo que llama también la atención, aparte de las veces que Dios le dice, te voy a bendecir aquí, vean por favor, alguien léame Romanos 4, versículos 11 y 12. Vamos a ver cosas muy interesantes. ¿Romanos 4? Romanos 4, versículos 11 y 12. ¿Qué dice? Gina. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para que los que solamente son la circuncisión, sino también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Noten, en este texto, si uno lo analiza con mucho cuidado el texto de Romanos, prácticamente nos muestra un Abraham con una gran fe, un hombre de fe absoluta. Lucien mencionaba el punto donde está a punto de sacrificar a Isaac, ¿verdad? Es un destello de fe total, porque él dice, cuando va subiendo al monte Moria a sacrificar a Isaac, le avisa a sus ayudantes abajo, ¿verdad? Quédense abajo, el muchacho y yo regresaremos a ustedes, ¿verdad? O sea, en una confianza plena, absoluta en un Dios, que ok, me estás pidiendo que sacrifique a Abraham, tal vez tienes un propósito, a Isaac, tienes un propósito, luego vas a resucitar o algo vas a hacer. No desconfía en ningún momento de lo que Dios vaya a hacer. O sea, esas son características de este hombre que es el padre de la fe. Pero lo que me llama la atención es lo que le dice Dios: voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir, te voy a hacer grande y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán
bendecidas o benditas por medio de ti. Yo estoy leyendo la versión NTV y es muy impresionante, qué apabullante o qué impresionante es. Te voy a dar todo. Pero ¿cuál es el problema? Se lleva a Lot. Y por haberse llevado a Lot, retrasa la bendición de Dios 25 años. ¿Verdad? Porque solo hasta que se separa de Lot, pasaron 25 años desde que salió, llegaron a Canaán, se establece en el arboleda de Mamre, ahí en Siquem, y resulta que no tiene hijo hasta que se deshizo por completo de su parentela. Ahora, entendemos esto y vale la pena considerarlo así como primera enseñanza para nosotros hoy. Cuando Dios te dice, despójate o deshazte de algo que te está estorbando, porque te quiero dar una bendición, obedece, porque si te retrasas en obedecer, vas a retrasar la bendición. Tú demoras todo. Nosotros, Tú estás demorando la bendición. así de sencillo, no está tan complicado, ¿verdad? Yo quiero recibir una bendición y Dios me dice, muy bien, deja tu trabajo. Y tú dices, pierdo la estabilidad de este trabajo, pierdo este salario tan bueno, pierdo esto, pierdo eso. Ay, Señor, y si mejor acumulo unos centavitos y luego Ahora ya que me salgo, retire. o ahora que me jubile salgo. No. Abraham dijo, ya sal ahora. ¿Y qué hizo Abraham? Salió ahora. Ahora, entendamos de Abraham. Abraham, decíamos en la mañana, mi mujer y yo, no era una hermanita de la caridad, era mentiroso. Era un hombre común. Acuérdense que tenía una ascendencia de su padre Taré, adoraban la luna, eran idólatras, eran paganos. Estaba acostumbrado a las riquezas también. Pero si se fijan a lo largo del capítulo 12, Abraham va a donde va llegando, va estableciendo altares para adorar a Dios. Y eso es algo que no deja de sorprender. Simplemente vean ustedes en el versículo 7 del 12. Entonces, otro detalle. Vean cuántas veces le aparece Dios a Abraham. Dice en el versículo 7. Ya llegaron, ya bajó hasta Siquem. Olvídense, bajó desde Harán casi 700 kilómetros hasta Siquem. Y dice, allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Hasta aquí tú dices, bueno, realmente este tipo era un adorador de Dios. Y vale la pena compararlo con este formidable personaje que siempre hemos admirado tanto, aunque también con ciertas barreras, ¿verdad? Admiramos tanto a David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pero un mujeriego y un asesino. Al fin de cuentas, se deshizo de Urias para quedarse con su mujer y era un matón. Pero era un escogido y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque también sabía cómo tocar el corazón de Dios. ¿Cómo adorarlo? Y yo creo que este es el punto que vale la pena considerar tanto de nosotros. ¿Por qué no caminó con Dios? Porque le encantaba la compañía de Dios. ¿Por qué Noé, saliendo lo primero que hizo cuando baja el arca, que hizo? Sacrifica y levanta un altar de adoración. ¿Qué hace Abraham? A donde va llegando, está adorando a Dios. Entonces, vemos gente que no ora cuando requiere el favor de Dios. Tienen una comunión real con Dios. Es constante la comunión con Dios. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es un pasaje que está en Éxodo, creo que 29, por allá. Es cuando Dios les da las instrucciones de levantar el tabernáculo y todas estas cosas. Y ya le da las instrucciones de tener el altar. Habla de que el fuego no se debe de apagar, ya en Levítico les dice el fuego que esté en el altar nunca se apagará, pero habla también de ofrecer sacrificio en el Éxodo 29, porque dice, y ahí me apareceré y le hablaré yo a los sacerdotes,
a la mañana en la hora del sacrificio. Y quiero que consideren esto cuando en Romanos 12, 1 y 2 se nos dice: ustedes ofrézcanse como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es tu culto racional. Entonces, la manera de establecer esa comunión constante, permanente con Dios, es aprender a ofrecer el sacrificio diario de tu corazón para vivir una comunión constante con Dios, no solo cuando lo necesites a Dios, porque esa es la diferencia entre un cristiano comprometido y un cristiano nominal. Un cristiano nominal solo va a buscar a Dios cuando le necesita. Un cristiano comprometido vive en una comunión con Dios. Entonces, Abraham tenía una comunión con Dios. Y esto es lo que llama la atención. Ahora, Dios le va dando promesas y como decíamos veíamos nosotros, va ampliando su promesa. La primera promesa que le dice: te voy a dar toda la tierra. No. Aquí La dice, bendición. primero le dice la bendición, No, ¿verdad? sí, sí. Te bendeciré y serás bendición, pero en serio y con toda tu descendencia. Y el que Ahora, te bendije, ya de entrada, esto es maravilloso, porque Abraham no tenía hijos. Y lo peor de todo, su mujer era estéril. Y Dios le dice: pero vas a tener una gran descendencia. Pues dice: ¿cómo le va a hacer Dios? Es bronca de Dios, porque pues yo no tengo descendencia, no tengo hijos, algo va a hacer Dios. Era una fe que lo movía al hombre, era una fe impresionante. Entonces, noten, primero va a ser bendición, y ya después, ahí te va la tierra, toda esta tierra es tuya. Y ya venía del norte hacia abajo. Tuvimos oportunidad de ver algo muy impresionante, no sé si a ustedes les tocó verlo. Cuando vienes te llevan a la zona norte de Israel, a la región de Dan, donde nacen todas las fuentes de agua. Nos enseñan la puerta de Abraham, un lugar donde él edificó un lugar, y hay un portón que se dice que lo construyó Abraham. Entonces, tú ves la calidad de lo que construye este hombre. Además, dices: pues este tipo debe haber sido... Era arquitecto. O sea, ya era un tipazo Abraham, o sea, no era... pero lo importante de todo esto, con todo, ya estaba en la puerta de Abraham, pero inmediatamente me dice: y estos fueron los lugares que fue levantando en la adoración Abraham. La comunión con Dios es algo que tenemos que aprenderle a Abraham. Ahora, dice aquí que va bajando hasta el Negev, pero aquí llegamos ya al punto que pudiéramos decir que son una de las primeras barridas de Abraham. En el versículo 10, ¿verdad? Dice: en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa. Matémoslo y entonces podemos tomar. Así que, por favor, diles que es mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me traerán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Mi esposa hablaba de las muchachas, de los factores comunes de estas mujeres. Era realmente la belleza de estas doñas, ¿verdad? Las madres de todas estas tribus grandes deben haber sido Hermosísima. hermosas en gran Claro. manera. pues impactaban. ¿A dónde iban? Impactaban. Y mira que ella estaba grandecita. Pues Y sí, la vida de esas mujeres Exacto. era muy difícil. Exacto. La arena Ve por el agua. Sí, pero monta la arena tiendas, no desmonta funciona nada, tiendas. pero la arena, el sol, el caminar, Te quemabas con el sol. No había Por protector. eso, no había protector, por eso te digo, la arena, el sol, el aire, todo eso maltrata mucho. Las Pero era- mujeres. pero debe haber sido primorosa Sarita, ¿verdad? Entonces, pero noten ustedes qué terrible es esto. Ahora, estaba diciendo, fíjense qué astuto era Abraham. ¿Estaba diciendo realmente mentiras? No, porque Sara era su media hermana. En realidad estaba, más adelante lo vemos, cuando Acomodando estaba las acomodando medias las verdades. cosas, utilizando medias verdades.
Y yo creo que esto es algo también de una gran lección para nosotros. Con qué facilidad decimos, yo no quiero mentir, pero no voy a decir toda la verdad. Entonces estás diciendo una media verdad y una media verdad es una mentira, al fin de cuentas. Entonces, no lo engañé del todo. Porque era su hermana. Era una mentira piadosa. No, ¿cuál piadosa? Las mentiras nunca serán piadosas. La mentira es mentira. Y el único padre de mentira ya sabemos que es el diablo. Entonces, cuando alguien dice, es que fue una mentira piadosa para no lastimarlo tanto, o le oculté la mitad de la verdad, pues ya estás mintiendo. ¿Sí? Y eso es lo que estaba haciendo Abraham. Estaba engañando a Faraón. Ahora, noten, al versículo 16, ventajoso el muchacho, ¿verdad? Entonces el Faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Bueno, prácticamente le estaba comprando a Sara, Faraón, ¿verdad? Pues, Moneda de cambio. Le dio burros, borregos y no, camellos. Los camellos son muy valiosos. Sí es moneda de cambio el camello. Pues era como decir, ahí te va un Cadillac en aquella época, ¿verdad? Era el transporte por excelencia, un camello. Así que de repente le envía plagas al faraón. ¿Quién le dijo al faraón que era la esposa de Abraham? ¿Quién se lo reveló? Jehová. Pero ¿cómo? Si Faraón no creía en Jehová. Pero con las plagas, yo me imagino, ¿no? El Señor habla quien quiere. Exactamente. Ya habló. A ver, vamos a captar las cosas. Los faraones siempre se rodeaban De de sus gente sacerdotes. sabios. Acuérdense cuando pelearon contra Moisés, que si su vara se hacía víbora y También se hizo. ¿no? Y todos los sacerdotes imitando. Estamos hablando de un grupo de oráculos vivientes que se rodeaban siempre a los gobernantes de todas las épocas. ¿Sí? Hitler tenía sus secuelas de... Todos tenían su secuela de adivinos. Entonces estamos hablando de que probablemente uno de ellos debe haber dicho: Señor, el gran amor, ¿verdad? Ya me reveló que esta mujer es hermana, esposa, mujer de es la Abraham. mujer de Abraham. Puede ser, o puede haber sido un sueño, ¿verdad? Profético. No sabemos, no se menciona, pero se enteró. ¿Qué querías decir? Hay una situación aquí. O sea, Sara fue llevada a la casa del faraón. Sí. Y Preparada para casarse. Fue poniéndome en ocasión para tomarla por mí por mujer. Entonces, pero no tuvo relación. No tuvo relación La iba. con ella. Acuérdate que se las preparaban hermosas y Le perfumadas. daban de comer primero porque estaba muy delgadita. Okay. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Pues así pasó Ok, con Así pasó con Esther, es cierto. 6 meses preparándola con aceites y otros 6 para perfumitos y toda la cosa para presentarse a Artajerjes. 1 año se tardó en que la recibiera Artajerjes. Pues, la preparación, el ansia lo enamoró finalmente de Esther. Pero entonces, aquí vemos esto, ¿no? Que no la tocó, fue prevenido. Pero lo que es curioso, lo corre. Ya regrésate a tu tierra, sácate de aquí. Pero no le quita nada. Entonces, podemos aprender aquí algo muy interesante. Dios la traía con los egipcios, adoradores de dioses falsos. Pero además, algo más. ¿Se acuerdan que los egipcios, de quién eran descendientes? Misraim, Egipto, ¿de quién era descendiente Misraim? De Cam. ¿De dónde había llegado la maldición que vino sobre Noé hacia el siguiente hijo, hacia el nieto que era Canaán? Justamente a través de Cam, Canaán era parte de Misraim. Y no solo de Misraim, de los amorreos, de los gergeseos, de los jebuseos y de todos los pobladores de Canaán. Y ahí mete Dios, se trae desde Ur de los Caldeos, se sube hasta Arán, se baja hasta pasando por Damasco, por Alepo, llega hasta abajo, hasta Siquem, llega con Abraham. Y llega para abajo y despoja a la descendencia
de Egipto, le quita cosas y se Sí, regresa. porque a mí para me ver. llama mucho la atención, bueno, si yo no conociera más los contextos de la Biblia, pero me llama la atención que el que mintió fue Abraham Sí, y las plagas se le fueron al Egipto. O sea, sí la traía con proyecto el señor. sí, por supuesto que sí. Ahí van de Pero regreso. es interesante, yo quisiera Sí. añadir un poquito esto. De alguna manera, de manera profética, el Señor está anunciando lo que va a venir, o sea, que de alguna manera, no es que sean ciclos y que Dios sea repetitivo, pero de alguna manera profética, ¿De acuérdense Moisés? que caen plagas sobre Egipto, Bien. como una Contra advertencia. sus dioses. Una Falsos. advertencia, y fue lo que precisamente, oye, ¿por qué no está sucediendo esto? Y seguramente los videntes, los sabios, le advirtieron, algo está sucediendo, amigo, yo creo que arregla las cosas con Abraham, ¿no? Pero de alguna manera profética sucede un poco lo mismo. Las plagas, Dios no las deja caer en los tiempos de Moisés de manera simultánea, de manera destructiva y Está arrasadora, advertido. una por una. Ya Sí. lo pienso. Mira, viene esto, por favor, antes de que pase, deja ir a mi pueblo. El objetivo era, deja ir a Abraham y a Sara intactos y además cargados de bendiciones, Eso es lo porque maravilloso. así salen de Egipto, ¿sí? Aún cuando el Señor nos quiere liberar de Egipto, que es el mundo, que es aquello que lo único que pretende es traernos maldición y pecado y desviación de la fe, el Señor cuando nos libera, Él envía precisamente la advertencia para el que nos tiene oprimidos, ¿sí? Entonces, para liberar. Y si vemos un poquito el mismo patrón, ¿no? Y de alguna manera es exactamente también de manera profética lo que Jesucristo vino a hacer. Y vámonos por más nosotros. allá hasta Romanos, donde dice el Señor que todas las cosas para los que lo amamos son para bien. Exacto. Porque realmente amaba tan a Abraham que realmente esto que estaba sucediendo lo pudieron haber matado con la mentira inmediatamente. Ahora Fue vale para la pena bien. considerar algo interesante. Fue para bien. Fíjense, el panorama global de la Biblia es muy interesante con respecto a Egipto, ¿sí? Porque al fin de cuentas, allá por la profecía de Ezequiel o de Isaías, hay un punto donde habla de que bendecirá a Egipto. En Isaías dice, Egipto es un báculo que se te va a atravesar en la mano por andarte confiando en él. Pero después, más adelante, dice, voy a bendecir a Egipto. Y lo curioso de esto es que, ¿a dónde manda a Jesús a protección de Herodes? A A Egipto. Egipto. Claro. Entonces, Ya. hay varias referencias interesantes con respecto a que Dios tiene pueblo en todos los lugares. Al fin de cuentas, tiene pueblo en Egipto que va a buscar a Dios y lo estamos viendo. En este momento tú ves el panorama cristiano en Egipto. Hay iglesia prácticamente escondida en Egipto y hay iglesia abierta, que con todo y que es una nación musulmana, también hay cristianos. Y el número no está tan bajito que pudiéramos decir, ¿verdad? Sí hay lugares donde hay cristianismo y está creciendo. Entonces, Dios siempre tiene su forma de acomodar las cosas de tal manera que nosotros seamos, Él bendice a lo que ya tiene como propósito, ¿verdad? Ahora, bueno, pues sale Abraham, ya sale Abraham bien cargadito y se viene con la doña y va de regreso al Negev. Atraviesa otra vez el desierto del Negev. El Negev no era tanto un gran desierto como el desierto de Arabia. Es una región que tiene una especie de tierrita que con un poco de agua, en las épocas de las crecidas de los ríos, de los afluentes de ríos que llegaban a atravesar el Negev, pues sí se ve que había una cierta provisión de agua, pero tenían que atravesarlo rápido y se regresaron otra vez, llegaron a Berseba y van para arriba otra vez hasta la región de Siquem. Siquem está arriba de la región de Jerusalén, ya casi llegando a Samaria. Entonces no es, está la ciudad de Betel, estaba Betel, está Siquem, está Jai, que está muy cerquita, y abajito está Jerusalén. Bueno, no abajito físicamente, porque Jerusalén es un lugar alto, está en la parte alta por eso se habla, ¿verdad?, que de Jericó subían a Jerusalén. Bajaban por el Jordán desde Galilea, llegaban a Jericó y luego subían a Jerusalén.
es una elevación de camino, no es plano, ¿verdad? Que dijéramos, ahí van directo en línea recta hasta Jerusalén. No, era en camino hacia arriba. Pero noten lo que dice el capítulo 13, ya entrando en el 13. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa. A ver, ¿qué les estorba ahí? Con Lot La contraparte. y con todo lo que poseía. Pero se separa cuando sale. Ahí vamos. Y viajó hacia el norte al Negev. Ahora noten, Hasta que surge. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Ya se estaba multiplicando. Noten, desde que él sale, desde que obedece a Dios, se le empiezan a multiplicar las cosas. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, las cosas se te van a multiplicar. Y ni siquiera te das cuenta muchas veces, pero te empiezan a multiplicar. Y entre más das, más recibes. Eso es sigue funcionando como principio bíblico, que es más bienaventurado dar que recibir. Claro que sí. Siembras para cosechar. Y estaba cosechando Abraham esa fe que tenía en Dios. Y noten lo que es muy interesante aquí. Abraham era muy rico. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Cai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Yo creo que Abraham aprendió la lección. Tiene que haberle, cuando lo corre el faraón, yo creo que Abraham debe haber sentido mal, ¿no? Bueno, no sé si salió bien abastecido, pero yo creo que tuvo que haber sentido mal de que tuve que mentir, y esta lección que me está dando Faraón, que me corre por no depender directamente de Dios. ¿Qué tenía que bajar Egipto? ¿Qué tenía que bajar Egipto? Tenemos un caso semejante en la historia de Ruth, ¿recuerdan? Se fueron a la tierra de Moab, porque ahí había pan. Salieron de Betlehem, que es casa de Dios, y se fueron a Moab, que es el mundo, ¿verdad? Y cuando oyeron que Dios estaba bendiciendo a su pueblo otra vez, que había pan en Belén, regresaron. Entonces, si te sales de la cobertura de Dios, te va a faltar pan, aunque llegues a un punto, y la muerte te rodea. En Egipto te rodea la muerte. Y él se ve que no nada más con Agar quiso ayudarle a Dios, sino también aquí, ¿no? Pues ayudarle a Dios pues vamos a tener. Con Lot, con Faraón, con Agar. O sea, ¿qué hubiera pasado si Abraham simplemente se pone a clamar a Dios? Señor, estamos pasando hambre, tú me diste promesas de bendición. El Señor le da. ¿Qué onda, Señor? Ya llueve. Le da. Llueve. Pues sí, seguro que sí. Ahora, o provee de otra manera. Exacto. Lot, quien bajaba con Abraham, te habías enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Note el 6. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban de los de Lot. En aquel tiempo, además, también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos, noten. Así que la decisión de Abraham, yo creo que aquí podemos entender también el plan de Dios. Dice una sequía para que no alcance. Vamos a reducir esto para que estos muchachos tomen grandes decisiones. ¿Les recuerda esto un hecho semejante que ocurre en el libro de los Hechos? Bernabé y Pablo. No, noten lo que ocurre en Bernabé. Digo, en el libro de los Hechos. Se habían quedado en Jerusalén todos los creyentes. No, y eso no era. De repente viene la muerte de Esteban. Y todos se dispersaron, porque Dios nunca les dijo, quédense en Jerusalén, váyanse a todas las naciones y hagan discípulos. Pero se habían concentrado en Jerusalén. Prácticamente aquí viene siendo lo mismo. Zona de confort. Lot va muy confortable con Abraham, ¿verdad? Aunque ya hay disputas por los pozos, por los animales, por todo. Y Dios le hace tomar la decisión correcta a Abraham. ¿Sabes qué? Ya deshazte de Lot. Y vean qué lindo es este hombre Abraham, que debe ser justo, ¿no? Qué noble. Ve, si tú te vas hacia el norte, me voy hacia el sur. Si tú te vas al oriente, yo me voy al oriente. Escoge la tierra que quieras. Prácticamente, por cuestión de edad,
Le correspondía, Le ¿verdad? correspondía a Abraham, mira, yo me voy a ir hacia allá, tú te vas para allá, llégale. Pues sí, ¿no? Pero en lugar de eso, le da la oportunidad a Lot de escoger. Ahora, más adelante, en el siguiente capítulo, ya estudiaremos un poquito más a fondo esto, vemos cómo Lot va poniendo sus tiendas hasta llegar a la llanura de donde estaba Zoar, Sodoma, Gomorra, la planicies del Jordán, que eran tierras muy fértiles, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Antes de eso eran Súper lugares fértil. como el delta del Nilo, así de fértiles, los lugares según lo que narra la Biblia. Pero, sí, entonces ellos estaban en el Negev y pues Lot escoge lo mejor, ¿verdad? En lugar de decir, tío, pues no sea así, mira, tú tienes derecho, eres más viejo, me trajiste hasta acá. Aparte había sido Mira, muy bendecido Lot por causa de Abraham. Claro. ahí está el tema. La bendición de Lot no era gratis, era porque venía con Abraham. Si no, no tuviera tanto. Entonces, ok, se separan. Uno se va para un lado y el otro se queda en la región de Hebrón. Y ahí se queda en Hebrón este hombre, Abraham, y volvemos a otra cosa que es muy especial. Fíjense lo que dice en el versículo 12. Entonces, Abraham, note que todavía se llamaba Abraham, se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Esto es todo un tema de predicación, de cómo Lot se va acomodando entre los lugares del mundo. Muchas veces cuando no estás bien preparado, no estás bien enraizado en los caminos de Dios, ¿verdad? Llegas a un lugar donde te sientes cómodo dentro del mundo y ahí te estableces y ahí te vas quedando y ahí vas sentando tus fundamentos y todo y te vas amalgamando a lo que hace el mundo. ¿Qué hacían estas gentes? En los libros de los profetas se dice claramente, que dice, ¿cuál es el mal de Sodoma y de Gomorra? Dice, ociosidad y riquezas y eran flojos, ¿sí? Aparte, desde luego, de su pecado de sexualidad pervertida, pero se habían puesto cómodos, eran prósperos, eran ricachones. Porque era todo fértil ahí. Y estaban muy a gusto, ¿verdad? En Lo Sodoma y tenían Gomorra, todo. pero además eran muy perversos. Y Lot se fue yendo hacia allá con su familia, fue acercando sus tiendas hacia el lugar del mundo. Abraham se queda en la región de la llanura. Y otra vez le habla Dios a Abraham. Después, noten, y por favor, yo quisiera que recalcaran eso, hasta lo subrayaran. Dice en el versículo 14, yo subrayaría, después de que Lot se fue, solo después de que él se van a poder cumplir todas las promesas que Dios tiene para Abraham. El Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. ¿Cuál era la única condición? No estar con Lot. Aparte de no estar con Lot, noten lo que dice el versículo 17, dice, recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Tiene que levantar. Tiene que recorrerla, Ve tiene por que la tierra levantarla. a lo largo de ella y a Sí, su ancho. Y fíjense Porque que te la da. obedece a Abraham. Por supuesto que obedece. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre y allí construyó otro altar al Señor. Por lo que vemos históricamente, Abraham sí recorrió la tierra y todo lugar que iba recorriendo, pues prácticamente Dios se lo iba dando. Al menos todo lo que es Canaán, ¿no? Todo lo que es Canaán. Acabo de mandar un mapa. Porque hay Jericó, todos esos lugares,
cuando ya después viene Moisés, Ujú. están invadidos por todos estos. Pero los van conquistando después en Josué. Sí, después con. De hecho, Josué va conquistando todo lo que Así es. Dios les da de Creo que promesa la de segunda descendencia. Es más, ahí hay un versículo de Josué que a mí me fascina, donde le dice: ahora pues, ¿hasta cuándo tardarán de ir a poseer la tierra que el Señor tu Dios te da? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo serás negligente para ir a poseer la tierra que Jehová el Señor te da? Creo que está en Josué 17, por ahí anda ese texto. Y es muy interesante porque la verdad es que recórrela, porque te la voy a dar. Si no la recorres, no te la doy. ¿Cuánto? 1-3. Ok, bueno, entonces noten. Y además la va reclamando Ujú. para Dios, porque Así es. va poniendo. Va edificando Josué atrás. 1-3. A ver, En Josué. ya estamos en Josué. Bueno, no llegamos ahorita hasta allá. Pero noten que lo que es maravilloso de todo esto, ya haciendo un resumen global de todo esto, es: ¿cumplió Dios la promesa que le hizo a Abraham de principio? Por supuesto que sí. Lo bendijo en lo económico. Que si Dios cumplió la promesa, sí. Le bendijo con tierras. Ahora, ¿lo había bendecido con un hijo? Todavía no. Ya se va Lot, ahora se abre el camino y la posibilidad para que pueda ser bendecido también con familia. Ahora, podemos entender el aspecto de Lot de dos maneras. Abraham no tenía hijos. Y entonces, ¿Lot se sentía hijo? yo creo que Abraham sentía en Lot Más bien. su hijo, porque era Llenaba hijo ese de su hueco. hermano. Ajá. Era su sobrino carnal. Sentía esa relación de familia Directo. con él. Pero aparte Prácticamente era como su hijo. La desvalidez, bueno. Sí, era Era huérfano. un huérfano. Entonces lo acoge, ¿no? Claro. Ahora, Y lo siente como su hijo por eso. se pero lo quiere. entendamos Por el hueco. que no Por el solo hueco. lo escoge Abraham. Desde Harán se muere el padre Ujú. Sí. de Lot. Allá se le muere. Dice, muere antes de Queda bajo la Taré. protección de Abraham. Queda bajo la De protección seguro. primero de Taré. Ajá. Y luego se le quedan Patriarca. ya para se lo trae Abraham. Pero una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra es que es un Dios celoso. Ahora, Y no que el hueco que tenía Abraham lo tenía que llenar con el Señor, no con. Ahora fíjate muy bien que esto que quede muy claro. Lot, pues Abraham seguía confiando. Si yo muero, mi descendiente es Lot, ¿verdad? Pues es mi sobrino, es mi hijo, es mi carne, sangre de mi sangre. Mi descendencia está en Lot, porque mi mujercita, pues No puede tener hijos. no puede tener hijos. Y se confió. Pero en el momento que se desafana o se va Lot, entran las bendiciones de Dios en golpe y le vuelve a anunciar a Dios: te voy a bendecir en tu descendencia. Ahora, ¿le creyó totalmente Abraham a Dios? Sí, pero también le entraron las dudas. Vamos a verlo más adelante. Cuando Sarita dice: pues no tengo hijo y ya estoy así, ya estoy entrando, ya está muy viejita. Éntrate a mi esclava Agar, ¿no? Y seguramente Agar no Hija, haber que sido, está bien bonita. Nada, no haber feíta. sido feicilla la niña, ¿verdad? Fíjate. Por Pues supuesto. que ya como fuera, ya a esas Es muy alturas lo linda. que sea. Bueno. Oye, ella es muy linda y pues está conmigo. No, y aparte la tradición decía que precisamente el hijo de tu esclava, que tuviera tu esclava, sería tu hijo. El problema es que Agar no reaccionó de acuerdo a la tradición. No. Yo sí quisiera agregar un paréntesis acerca de este Abraham. Este Abraham marca a lo largo de toda la narración del Génesis. Él habla, más bien no él habla, sino Dios nos muestra a través de él la importante separación. Dios constantemente, desde que habla de Abraham o con Abraham y para Abraham, es sepárate. Eso. Apártate de tu tierra y de tu parentela. Cuando se aparta de Lot, cuando Agar con el hijito Ismael y empiezan a fastidiar al hijo Isaac, ¿verdad? Al hijo de la promesa, él le dice: apártala, échala fuera de ti. Todo esto es muy importante porque de verdad Dios va limpiando nuestro camino.
nosotros nosotros somos acumuladores de tradiciones, de costumbres, de problemas, de herencias, de mañas, ¿sí? De pecados, perdón. De familias muegas. De familia muega, pues de todo, de todo. Típico eso. No, vamos, se va, de verdad esta parte cuando Dios nos muestra y de nuevo, lo vamos a ir viendo, acuérdate, aquí nada más es el sobrino y la señora añadida, Agar, no era una relación directa. Pero después el hijo, que es Isaac, va a tener broncas con el medio hermano. Y las tuvo que sufrir también su padre, Abraham, ¿no? Y luego viene el nieto, que ya la va a sufrir directo ya con el hermano, compañero de vientre, compañero cercano, ¿sí? Entonces, Dios nos dice, apártate, ¿sí? Dios, él mismo aparta cuando Caín mata a Abel, lo primero que hace es correrlo. Sácate, ¿sí? Lo separa. Y entonces Dios ciertamente dice el Señor que él vino a traer espada. ¿Sí? A veces no entendemos que Dios nos vino a sacar de la comodidad, a sacarnos de Egipto, a sacarnos de aquello que nos tiene hipnóticamente esclavizados, ¿no? Y ya nos acostumbramos a lo monstruoso, pero Dios nos abre y nos abre el entendimiento. Fue cuando le abrió los ojos a Abraham, le dijo, vámonos. Y justamente ese hecho de abrir los ojos tiene que ver con Hebreos 4:12. Sí, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y dice, y es tan profunda que separa aún la línea que hay entre el alma y el espíritu, ¿no? Entonces vemos que entre más te vas conociendo a Dios, más hay una división, más hay una entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu, ¿verdad? Aprendes a discernir espiritualmente, aprendes a buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo, como dice Santiago 1. Entonces, creo que en Santiago, creo que esto es muy, muy valioso de considerar, que lo que vean ustedes, yo voy a concluir con una parte que está en el libro de Gálatas 4, para rematar esto que al fin de cuentas nos da Dios en Gálatas, donde habla de la libre y de la esclava, los dos hijos de Abraham. Gálatas 4, vamos a partir del versículo 22, dice, las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava, noten, fue resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Todo lo que va diciendo ahí es más. Muy hermoso. Así que por eso vemos que es muy hermoso, muy hermoso lo que dice Dios, cómo va acomodando las cosas a través de este muchacho Abraham. Yo quisiera concluir el tema de esta mañana, no sé si tengas algo más que decir. Nada más quiero terminar con Levítico 20:26. Es más adelante, obviamente, de todo esto ya es en el tiempo de la ley, pero dice, me habéis de ser santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Era Levítico 16? No, 20:26. Y bueno, voy a complementar lo que está diciendo Lucía. Nos habla
Dios nos quiere apartar no para aislarnos, no para encapsularnos, es para que le seamos santos. Porque el hecho de seguir en nuestros caminos antiguos no nos permite alcanzar la santidad para Dios y con Dios. Ahora, nada más como corolario a esto que está diciendo Lucien, y como cierre a este estudio, volvamos al principio. ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Qué tenía de interesante Abraham? ¿Qué tenía de notorio el pueblo de Israel cuando ya se multiplicó Abraham y su descendencia? ¿Por qué lo escogió Dios? ¿Y por qué sigue siendo? ¿Y por qué sigue siendo el pueblo escogido? Fíjate lo que dice, concluimos con lo que dice en Deuteronomio 7:7. El Señor no te dio, voy a leer desde el 6. Pues tú eres un pueblo santo, apartado, lo que estaba diciendo mi esposa, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te lo dio a ti, te eligió a ti para que seas tu tesoro especial. 7:7. El Señor no te dio su amor ni te eligió, porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Obediencia y fe, elementos que van marcando una línea hasta la descendencia de Cristo, hasta Cristo como la cúspide de la descendencia del Señor. Pero vemos aquí que es Dios en su soberanía quien escoge la nación, no la más grande, sino la más pequeña, pero porque escoge un pueblo que le va a ser un pueblo especial. Y a nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, ser injertados en ese pueblo especial para convertirnos junto con la nación de Israel y la nación de los cristianos de todas las naciones en el pueblo de Dios. Con eso termino yo y tú terminas con... Pues cuando dice la palabra del Señor, además me ayudan a encontrarlo, estaba buscando el pasaje, dice Pablo, una nube de testigos que nos rodean, estamos en la carrera y una nube de testigos está a nuestro alrededor. Parte de estos testigos son Abraham, Isaac y Jacob. De alguna manera son testigos espirituales, son testigos porque pronto seremos reunidos todos. No fue Pablo, pero es el Perdón, libro de Hebreos. Perdón, gracias. ¿Lo puedes leer? Sí. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Okay. Entonces estos personajes están considerados dentro de esa nube de testigos y nosotros mientras estamos corriendo y despojándonos de todo peso para correr la carrera con dignidad y además correr a la meta, siempre a la meta sin dejar de llegar a ella y Cristo es el que nos va ayudando a despojarnos de todos estos pesos, obstáculos, debilidades, discapacidades para que su propósito, no el mío, el suyo, se cumpla. Y somos instrumentos en sus manos. Pero hay testigos a nuestro alrededor. No solamente son los que viven y nos ven y nos conocen, sino también hay testigos de alguna manera espirituales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestros testigos, pero también hay una nube de testigos que nos está rodeando, ¿no? Y estos están considerados entre ellos por haber sido elegidos por parte de Dios. Seamos santos, porque nuestro Dios es santo, apartados para Él. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nombre sobre todo nombre, debajo del cual, Señor, nos albergamos, nos cubrimos, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y en este nombre precioso, Yeshua, Señor, nuestro Mesías, el que ha venido, Señor, prometido y que ha venido no solamente a traer, Señor, toda esta luz a nuestra vida, sino ha venido a cumplir en plenitud, Señor, toda tu ley, ha venido a ser
aquel que viene a hacerlo todo, a llenarlo todo en todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, porque de verdad tú preparaste el camino. Y hoy nos llevas a entender, Señor, que nuestra salvación viene de este pueblo que tú escogiste, que tú preparaste, cuyo camino, Señor, a pesar de estar lleno aparentemente de obstáculos y de vicisitudes, Señor, tú lo pusiste para que tu grandeza, para que tu poder fueran aún más fuertemente manifestados, Señor. Nuestros ojos, Señor, se maravillan. Nuestro corazón, Señor, te admira cada vez más al mirar, Señor, las grandezas de tu obra. Permítenos seguir, Padre Eterno, metiéndonos en la palabra, no solamente para acumular el conocimiento, sino para ir y llevarlo a otro, Señor, y que los ojos de los demás igualmente, Señor, sean abiertos. Padre, gracias por esta oportunidad de haber estado juntos, Señor, y seguimos perseverando en la palabra, Señor, que esta nos edifica y nos trae vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.